El diseño experimental nos va a permitir responder a una pregunta que vamos a poder llegar al resultado después de tomar en cuenta que ya pasamos parte del curso estudiando metodologías que nos permiten evaluar e inferir sobre respuestas de interés de sistemas experimentales utilizando la estadística. Y ahora lo que vamos a analizar es cómo podemos diseñar un experimento. Lo mejor para entender el procedimiento que yo les voy a contar es a partir de un ejemplo. Entonces imaginémonos que yo les digo, tenemos un sistema reaccionante y ese sistema reaccionante tiene muchos factores. Entonces, la teoría que nos dice a nosotros, si ustedes se van a cualquier ecuación, a cualquier libro de cinética química, pensando que este es un sistema de reacción, les va a decir que una reacción, por ejemplo, del tipo A para dar B y que está catalizada por un catalizador K, se podría representar la cinética de reacción, que es muy importante para después diseñar el equipo, se podría determinar a partir de un K multiplicado por una concentración. En general, si esto es una reacción elemental, esa sería la cinética. Este K que está acá, que se le llama constante cinética, realmente no es una constante cinética, es una variable cinética, porque depende, a su vez, de una constante, que tiene que ver con una constante que da cuenta de la probabilidad de las colisiones de las moléculas, y multiplicado por una exponencial de un término energético y una dependencia de la temperatura. Entonces, fíjense que dentro de este sistema de reaccionante, en este caso, un reactor que es un reactor batch, yo puedo agregar acá una cierta cantidad de batch, quiere decir que es por lotes, ¿no es cierto? Que no es continuo, que tiene una carga, lo dejo un tiempo reaccionar y luego llevo a cabo la reacción química. Entonces, tenemos varios factores que pueden modificar el comportamiento de este sistema. Por ejemplo, imagínense que yo estoy evaluando es el rendimiento de la reacción entendido como la cantidad de producto que quiero formar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podemos notar acá? Que mi sistema, mi reacción química, podría tener distinto rendimiento si es que yo, por ejemplo, utilizara un catalizador, otro catalizador u otro catalizador. Podría, por ejemplo, probar con distintos catalizadores que me van a afectar, ¿dónde? A la energía de activación. Luego, dentro de esta misma dependencia, podría pensar que yo podría probar a distintas temperaturas para ver cómo afecta al rendimiento la temperatura de la reacción. Entonces podría tener este sistema enchaquetado, ¿no es cierto? Y entonces, mediante, por ejemplo, un controlador de temperatura, mantener la temperatura de reacción. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo sé que la teoría me dice que la reacción química depende de la temperatura. Y como yo estoy midiendo rendimiento de una reacción, entendido, por ejemplo, como la cantidad de producto B que estoy formando con respecto a una cantidad de producto A que voy a poner como una cantidad inicial, entonces podría yo analizar cómo afecta la temperatura. Y fíjense que también afecta la concentración. Entonces también lo que podría hacer es probar con distintas, por ejemplo, concentraciones iniciales de reactante. Entonces la teoría me dice ya, esos tres factores son importantes. Ahora, si ustedes ven acá, esto es lo teórico, ¿ya? Pero generalmente eso que es teórico y que nos sirve para hacer diseños de equipos, no necesariamente es conocido al 100%. ¿Ya? No necesariamente, por ejemplo, yo conozco exactamente o no conozco muchas veces la energía de activación, no conozco muchas veces la constante de reacción, pero eso no es un impedimento para que nosotros podamos obtener cómo afectan ciertos parámetros sobre una respuesta. Entonces, para eso planeamos un experimento con el objetivo final de determinar, la planificación del experimento nos va a permitir determinar el efecto. El efecto, y como ustedes creen, no sé, ¿qué creen ustedes que significa el efecto? La palabra lo dice solo, es cómo afecta. ¿Cómo afecta qué? ¿Cómo afecta el catalizador? ¿Cómo
afecta la concentración inicial de reactante y cómo va a afectar, por ejemplo, la temperatura de reacción, que yo sé que la teoría me dice que van a ser importantes, en mi sistema experimental. Y por ejemplo, Marcelo, si yo te digo, imagínate que I es igual a un valor de I0 y el rendimiento, ¿ya? Más por T, ¿ya? ¿Cómo afecta T al rendimiento? ¿Lo afecta por I0? ¿Por dónde lo afecta? Por ese que está acá, ¿no es cierto? Porque imagínate que yo te pregunto, yo te doy una definición precaria del efecto y yo te digo, imagínate que el efecto es cómo cambia I cuando cambia la temperatura. O sea, el efecto que produce la temperatura en el rendimiento. O sea, podríamos decir delta I sobre delta T. Entonces, ¿qué haría yo? Pensando que mi sistema se puede modelar perfectamente siguiendo esta ecuación que está acá, yo podría tener un I1 más B T1, ¿no es cierto? O sea, el rendimiento a la temperatura 1, y 2, y 0 más B T2, hacer la resta, y entonces obtendría que el efecto, al hacer la resta para llegar a eso que está ahí, sería delta I es igual a I0 menos I0, se van, y beta por delta T, ¿no es cierto? Y entonces yo tendría que el efecto que produce la temperatura en I para este caso en particular es igual a ese coeficiente, ¿no es cierto? Que está, entonces, que me va a permitir modificar el rendimiento a partir de un cambio en la variable independiente, ¿no es cierto? La variable de estudio. Entonces, fíjense que yo tengo estos factores que van a ser mis variables independientes y luego tengo esta respuesta que es mi variable dependiente, que es la que yo ando buscando, cuál es a la cual yo ando buscando la dependencia. ¿Ya? Como dice ahí el efecto, entonces, que es lo que vamos a analizar, es el cambio que se produce en la respuesta cuando se cambia alguno de los factores. ¿Ok? Entonces, mi objetivo va a ser determinar el efecto que tiene el factor T, el factor C y el factor K. ¿Ya? Entonces, Daniela, ¿cómo propones tú hacer una experimentación para determinar esos tres efectos? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para determinar esos tres efectos? ¿No? Por ejemplo, lo más sencillo, ¿cómo harías tú para determinar el efecto que tiene la temperatura sobre I? Piensa que analiza la ecuación que está acá arriba. Entonces, ¿cómo tú...? Perfecto. ¿No es cierto? Uno podría decir, la Daniela dice que lo que podríamos hacer es hacer experimentos a una temperatura e ir tomando valores de I, ¿no es cierto? Súper. ¿Y qué pasa con las otras variables? Dejarlas constantes. Dejar entonces constante, entonces decir que esto se va a hacer a un C igual a C1, por ejemplo, y a un tipo de catalizador 1. Perfecto. Y entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, y tendría I1, I2, I3 e I4. Súper. Ese que está acá, ese es el catalizador. Podría, entonces tú dices, Marcelo, que ¿por qué lo voy a trabajar con el K, con ese K? ¿Por qué mejor no lo trabajo con el K2? ¿Sí? ¿Y por qué diría eso? Porque fíjate que lo que yo quiero, y lo preguntaba a la Daniela, es que primero voy a aislar el efecto que tiene el factor temperatura sobre la respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo catalizador 1 y catalizador 2, estaría quizás mezclando los efectos, que es equivalente al problema de la tarea, donde estamos mezclando el efecto de la concentración con el efecto del tiempo en la concentración de un elemento contaminante en el pez. Entonces, la Daniela dice, mantengamos todo fijo excepto una cosa que es lo que yo ando buscando. Entonces, a partir de esto, obtengo una función, que no sé de qué forma va a ser, que tenga el efecto y la variable de interés que voy a manipular o el factor. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿cómo lo harías entonces tú con la concentración? Lo mismo. Entonces, la Daniela dice, hagamos exactamente lo mismo, pongamos concentración, pongamos rendimiento, concentración 1, concentración 2,
rendimiento 1, rendimiento 2, manteniendo ahora ¿qué fijo? T igual a T1, por ejemplo, y K igual a K1. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y cómo decido yo qué temperatura es la que pongo ahí? Porque fíjate que en este caso puse temperatura 1, esa. Pero, ¿y qué pasa si yo pongo mejor temperatura 2? ¿Qué pasa si yo pongo temperatura 3? ¿Va a cambiar o no? Lo mismo me podría hacer la pregunta con ese K1 que está ahí. Podría preguntarme, oye, ¿y qué pasa si yo pongo un K2 acá? ¿Cambiará la respuesta? Entonces, esta forma de experimentar es la que a nosotros nos parece más nativa, más, no sé, ¿cómo podemos llamarlo? Nos parece más intuitiva. Nos parece mucho más intuitivo porque uno dice, yo quiero aislar el efecto. Y nos cegamos con eso de aislar el efecto. Sin embargo, yo les cuento que esta forma de experimentar deja mucha información sin darle respuesta. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, decía, la respuesta clásica que podríamos tener sería mantener las otras dos constantes y, como dice muy bien Daniela, cambiar la restante dentro de un rango determinado en el cual yo estoy haciendo el estudio, ¿no es cierto? Nos faltó quizás indicar que mi estudio va a estar acotado entre la temperatura T1 y la temperatura T4. Entre, no sé, pues quiero estudiar el efecto que tiene la temperatura de ebullición sobre las burbujas que se están formando. Entonces voy a trabajar dentro de un rango acotado de temperatura, no voy a trabajar en todas las temperaturas del mundo, porque primero mi sistema experimental no me lo permite, ¿no es cierto? Generalmente yo tengo un determinado, por ejemplo, fluido calefactor que me va a indicar que yo voy a trabajar desde una temperatura de 100 grados hasta una temperatura de 200 grados, porque aparte tengo un sistema que produce presión hasta esa temperatura para mantener la temperatura de ebullición. Profe, tengo una consulta. En el caso de la temperatura, yo tengo una respuesta que se comporta independientemente de la temperatura, de una forma, pero la temperatura es independiente de la concentración y del catalizador. Sí. Entonces yo obtengo una respuesta que se comporta de cierta forma cuando cambia la temperatura. Efectivamente. Imaginémonos que si quiere, pongamos que eso es rendimiento, temperatura. Imagínate que tú tuviste eso. Claro, pero en el caso de la concentración, y es lo que le dijo Marcelo, pero no me quedó bien claro, en el caso de la concentración y el K van a depender de la temperatura. ¿No? Porque quizás yo me estoy... El comportamiento, quizás la respuesta fue que el comportamiento de la respuesta es el mismo. No. ¿No? Que yo creo que se están confundiendo con distinto K. ¿Ya? Pero la concentración cambia. Sí, pero yo le dije al principio, o sea que venía llegando. La concentración esa corresponde a la concentración inicial en el batch. Y esa es solo una concentración. ¿Sí? Pero efectivamente, si es que yo hiciera el análisis concentración versus I, ahí estoy errado. Porque esa concentración que cambia en el tiempo va a depender de esta variable independiente. Efectivamente, lo que estamos haciendo acá es analizando para casos donde las variables son independientes. ¿No es cierto? Entonces, y la concentración en ese caso claramente es independiente. ¿Ya? Y el otro K es tipo de catalizador. Por ejemplo, imagínate si yo le compro un catalizador, pero Marcelo me tiene que decir, no, yo te estoy hablando, Daniel, del catalizador en mayúscula, del K en mayúscula, no del K en minúscula. ¿Ya? K generalmente, de hecho, en los libros de diseño experimental aparece K como catalizador K mayúscula, por eso se ocupa en la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, ahora sí, quedamos claros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la respuesta clásica, como yo les decía, sería mantener las dos constantes y cambiar la restante dentro de un determinado rango. Súper. Por ejemplo, estudiamos primero el efecto de la temperatura y entonces la movemos, como decía la Daniela, dentro de un rango. Fantástico. Dígame, Camila. ¿No tenemos nada de información teórica respecto a la Sí, partimos de eso que está ahí, ese recuadro que está ahí. La información teórica podría inmediatamente saber que podría mantener constante ya qué valor. De hecho, lo que podría hacer, Camila, es, en vez de saber qué valor debiese mantener constante, más importante, qué variables son las que realmente afectan a mi respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo partí diciendo, en un sistema reaccionante, por ejemplo, una reacción del tipo A para dar B, tú sabes que la cinética de reacción depende de... ¿De qué depende la cinética de reacción? De la concentración, ¿no es cierto? Depende de qué más, de la temperatura y depende de la energía de activación. ¿Cómo yo puedo modificar las distintas cosas? La concentración en el tiempo yo la podría modificar con la concentración inicial. A mayor concentración inicial voy a tener siempre una concentración mayor.
¿no es cierto? Por lo tanto, una cinética mayor. ¿Qué más podría modificar? La temperatura. Si la reacción es exotérmica o endotérmica, podría aumentar o disminuir la temperatura. Pensemos, por ejemplo, que estamos trabajando con una reacción de equilibrio para desplazarlo tanto a los productos como a los reactantes. La temperatura también es importante. Y la tercera variable que también es importante es la energía de activación, que tiene que ver con el estado energético que puede ser alterado mediante el uso de catalizadores. Tomando eso en cuenta, yo ya sé de dónde puedo partir. Ese es mi análisis inicial. Ahora, ¿por qué yo planteo un experimento? Porque muchas veces esta información no se conoce. Estructuralmente tú no sabes, por ejemplo, si es una reacción de primer orden, de segundo orden o de orden variable. El N puede variar. Entonces, dentro de rangos de estudio, hay veces que es mucho mejor determinar experimentalmente cómo afectan ciertas variables. Y eso es lo que estamos haciendo. Partimos de esa base. ¿Ya? Entonces, efectivamente la teoría nos dice qué movemos. Porque aquí yo podría decirte, pues sigamos moviendo más cosas. Pues si imagínense que yo puedo modificar muchas más variables, n variables. Pero hay muchas que son, la teoría me dice que esto no afecta. Entonces, ¿para qué la voy a modificar? Entonces, la primera parte es el análisis de qué variables son las que realmente influyen. Y luego, corroborar si es que realmente influyen y cómo influyen. Y el corroborar cómo influyen es determinar ese beta que está ahí, que es equivalente a la definición del efecto que yo les mencionaba, que es cómo cambia una respuesta cuando cambia un factor independiente de estudio. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Le queda claro, Camila? Sí, no, es que me refería al tema que usted dijo, por ejemplo, lo de la temperatura, que podía ser T1 o T2, ¿cómo saber a cuál temperatura utilizar y poder verlo en experimento? Todo eso a partir de un análisis previo. Claro, pero si yo tengo un análisis previo de la teoría, yo podría saber más o menos cómo se va a comportar en la curva. Y podría determinar algún... Eso es relativo, porque por ejemplo, lo que tú ves en reactores, de que tenemos una cinética de reacción tal, a todos nos gustaría que estuviesen las cinéticas de reacciones, pero generalmente lo que hay cuando yo voy a realizar por ejemplo, llevar a cabo un proceso y estoy diseñándolo, lo que obtengo es realmente rangos de operación solamente. No obtengo, por ejemplo, las curvas. Te dicen, no sé, pues, en el semestre pasado en el laboratorio de investigación produjimos stevia. Entonces tú te vas a la patente y la patente te dice tienes que trabajar a tal pH y a tal concentración, pero no te dan la curva. Entonces tú tenés que ver cómo afecta, cuantificar cuál es el efecto que tienen las variables. Por supuesto que si yo tengo ya estudiado, cuantificado cómo afectan los factores a la respuesta, olvidémonos de esto, pues vámonos para la casa y hacemos todo el procedimiento directamente, porque estamos gastando plata al hacer esto, de hecho. Estamos experimentando, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace que el movimiento se comporte de esa manera? Que como linealmente porque lo vi acá. Ah, ya. Pero si su pregunta es, ¿siempre va a ser así? ¿No? Pero con los datos experimentales usted propone el modelo y después vuelve Y si de una vez obtuve el rendimiento, o sea, probé con diferentes temperaturas y obtuve los diferentes rendimientos. Y si ocupo la temperatura con la que obtuve uno mejor acá, ¿se puede hacer? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, en la primera parte, modificar la temperatura y obtuve diferentes rendimientos. Sí. Ahí voy a tener un rendimiento que va a ser el mejor, a una temperatura determinada. Experimentalmente, claro. Entonces, ¿podría usar esa temperatura en el siguiente experimento? Eso podría ser, podríamos hacerlo. Eso es una súper buena idea, pensando que tú estás planificando entonces ir siempre llegando al óptimo, ¿no es cierto? Y eso es una súper buena idea, de hecho. Sin embargo, hay algo que no hemos considerado acá, ¿ya? Y se ve súper claro con esta elección que está acá, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el concepto que nos va a quedar acá en la cabeza, que esta forma de experimentar no es necesariamente la óptima. Y les voy a explicar por qué. Imagínense que este catalizador funciona distinto a distintas temperaturas. ¿Está ahí? O sea, existe aparte del efecto que tiene el catalizador, porque analicemos, si nosotros seguimos haciendo el análisis que llevamos hasta ahora, lo otro que me quedaría hacer, por ejemplo, es, manteniendo la temperatura y la concentración fija, cambiar el catalizador 1 y catalizador 2. ¿Están? Pero, ¿qué pasa si es que el catalizador se ve afectado por la temperatura? Entonces voy a tener distintos rendimientos para distintas temperaturas. ¿Ya? Y entonces aparecen unos efectos que se llaman efectos de interacciones. ¿Ya? Que me va a implicar, por ejemplo, que la temperatura y el catalizador en su conjunto
van a producir un efecto adicional al que produciría solo el catalizador o solo la temperatura. Entonces, esa forma de experimentar, que es una muy buena idea, eso de decir, por ejemplo, ya, este me dio el rendimiento óptimo, entonces esta es la temperatura, esta es la temperatura que meto acá, y sigo experimentando. Pero ¿qué pasa si existe una interacción entre las concentraciones iniciales y las temperaturas también? Entonces quizás se hubiese probado con una temperatura menor y una concentración. La concentración, de hecho, al cambiar la temperatura me va a cambiar el rendimiento obtenido a distintas concentraciones. Entonces, ¿qué propondríais tú? Tomándose en cuenta, lo que yo tendría que hacer es replicar esto para cada temperatura. Entonces generar una matriz de experimentación. Y luego hacer lo mismo, una matriz de 3 dimensiones para el tipo de catalizador. Entonces, el crecimiento de corridas experimentales que yo necesito empezaría a ser exponencial, pues, porque imagínate, tendría que probar para estas 4 temperaturas, estas 4 concentraciones. Y luego, esos 2 catalizadores que están ahí. Entonces, no, en ningún caso es una buena idea. Entonces, hay una forma mucho más inteligente y que se basa en principios geométricos de las curvas de respuestas que nosotros esperamos obtener. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, dentro de la información que perdemos en este tipo de experimentación, podríamos considerar, como dice ahí, la posibilidad de que el efecto que produce la temperatura se ve afectado por el tipo de catalizador. Existen lo que se llama las interacciones, entonces. O una concentración inicial mayor inhibiera cierto catalizador en particular. Piensen, por ejemplo, en los bichos, que los bichos tienen inhibición por sustrato. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, ya, esta es la concentración óptima, pero para este tipo de bicho, que sería el equivalente a este tipo de catalizador, esa concentración me va a inhibir la actividad cinética que tiene el microorganismo. Y eso implicaría entonces que no he considerado esa información. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo fija las variables que quiero bloquear. Entonces, en vez de eso, lo que vamos a hacer es buscar una forma de también estudiar el efecto de la temperatura para ambos catalizadores, también el efecto de la concentración para ambos catalizadores, también el efecto de la temperatura para la concentración y todos los posibles estos efectos que aparecen, estas interacciones que aparecen. ¿Ya? Y entonces, considerando todo lo anterior, aparece el problema que diseñar un experimento es un problema complejo desde el punto de vista de la cantidad de datos que yo tengo, mejor, la cantidad de corridas experimentales que tengo que planear. Entonces, para eso aparece la técnica del diseño factorial que nos va a permitir obtener todas esas respuestas con un número mínimo de corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a analizar es cuál es el número mínimo de corridas experimentales. Y luego, esas corridas experimentales las vamos a proponer de una manera inteligente. Entonces, vamos a obtener con eso la mayor cantidad de información de los efectos de las variables en estudio y de su interacción, estas interacciones que yo les decía, temperatura, catalizador, concentración, temperatura, etcétera, y en el menor número de corridas experimentales. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, vamos a hacer un análisis cualitativo mediante esta planeación experimental con un diseño factorial que nos va a permitir responder a la pregunta: ¿son realmente significativos los efectos que tienen determinados factores sobre mi respuesta? ¿O quizás la temperatura no era tan importante? O quizás, por ejemplo, imagínense, yo ya asumí una cinética ¿de qué orden? ¿Y qué pasa si era una cinética de orden 0? ¿Afectaría la concentración? No. Entonces, lo que vamos a responder con este método es, primero, ¿es importante la concentración dentro de todo este análisis? Porque si no lo es, no, ¿qué pasaría? Ese beta que está ahí debiese ser 0, ¿no? Si es que no es significativo, si es que no es importante el efecto que tiene la concentración ahí o la temperatura frente a la respuesta de interés, entonces yo debiese tener un efecto, un beta que fuese 0 o muy cercano a 0. Ya, entonces esa pregunta la vamos a responder. Y luego, cuantitativo va a ser si aquel efecto es significativo, ¿cómo afecta? ¿En cuánto espero que cambie mi respuesta? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es obtener una relación que me permita, a partir de los factores, obtener las respuestas, determinando entonces esos betas que están ahí, que van a corresponder a los efectos.
¿Ya? ¿Cómo cambia la respuesta cuando cambian estos factores que están acá? ¿Ok? Y para eso vamos a analizar primero cuántas corridas experimentales yo voy a planificar. Entonces imaginémonos que solamente para que lo veamos, de que voy a trabajar solamente con la concentración y con la temperatura. Vamos a dejar el tipo de catalizador de lado por un momento, porque si no, no me sirve hacerlo en 2 dimensiones. Tendría que tener 3 dimensiones. ¿Ya? Analicemos en 2 dimensiones. Imagínense por un momento que yo soy capaz de conocer esta respuesta. Esta respuesta correspondería entonces al rendimiento en función de la temperatura y en función de la concentración inicial. ¿Ya? Imagínense que mi idea de hacer todo este experimento es porque yo quiero optimizar el rendimiento, o sea, llegar al punto de máximo rendimiento de toda mi superficie experimental. Entonces, a la primera pregunta, ¿dónde usted propone experimentar? José, ¿dónde proponías experimentar tú? ¿Acá? 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 ¿Dónde? ¿En qué zona? Pensando que esto es concentración y esto es temperatura y esto es cómo mi sistema reaccionaría. O sea, yo tengo la bola de cristal esta que me permite determinar siempre cómo va a reaccionar mi sistema. Entonces yo propondría, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Acá, en esta combinación, en este par ordenado de coordenadas, por ejemplo en este caso 0,0, que da igual, pues podríamos tenerlo normalizado. En ese par ordenado estaría el punto de máximo rendimiento. Pero lamentablemente esto nosotros no lo conocemos. ¿Ya? Imagínense, chiquillos, que esto es una especie de sábana. ¿Ya? Y esta sábana está levantada y entonces esta sábana nosotros no la conocemos. Y entonces sí, lo que sí podemos ver es pequeñas partes de esta sábana que está levantada. Y a partir de estas pequeñas partes, idear un experimento que sea inteligente para llegar finalmente a obtener ese punto. Entonces vamos a partir de la base que es más probable de ocurrir. ¿Cuántos óptimos tiene esto? Por lo tanto, ¿es más probable estar en un óptimo o en un lugar fuera del óptimo? ¿No es cierto que sí? Por ejemplo, pensemos en este. Partamos entonces de mi experimentación, voy a partir en este punto. En este punto, en esta región que corresponde a una determinada zona donde hay temperaturas y una determinada zona donde hay concentraciones. ¿Ya? Imagínense, dígame. Lo que estoy intentando hacer es como moverse a través de esta parte y encontrar el óptimo. Sí, justamente eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Sí, pues, pero noten que esto es un sistema experimental, ¿ya? Entonces, para iterar, lo primero que tengo que hacer es reconstruir esta superficie que realmente no la conozco. Entonces, Camila, lo que voy a hacer es, a partir del supuesto que estoy lejos del óptimo, voy a obtener un pedacito de esta curva que me va a decir hacia dónde se está moviendo más rápida el rendimiento. Y con ese pedacito de curva voy a proponer otro diseño, otro experimento, que me va a permitir entonces reconstruir por retazos esta sábana, a llegar al punto donde voy a estar acá. Ese es el objetivo final de todo esto. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es planificar acá. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que estamos experimentando en un punto lejos del óptimo. Entonces, hagámosle un zoom. Hagámosle un zoom a este que está acá. ¿Ya? Y en el lugar donde estoy lejos del óptimo aparecen curvas, como en este caso, que son más bien planas. ¿Ya? De hecho, en este caso no es exactamente un plano, tiene una curvatura. ¿Ya? Pero tiene una curvatura que se obtiene a partir de esta ecuación que está acá, donde tengo un elemento constante, un plano, olvidémonos de esto, tengo beta 1 por U1, beta 2 por U2, eso me va a dar un plano. Y esta curvatura adicional que tiene el sistema se obtiene con la multiplicación de U1 y U2. ¿Ya? Entonces, en una zona lejana al óptimo, la superficie de respuesta, como dice ahí, puede ser asimilada a un plano que presenta a lo más una curvatura de primer orden, entre comillas. ¿Por qué de primer orden? Porque las curvaturas de segundo orden serían las que estarían U elevado al cuadrado y U2 elevado al cuadrado. Pero en este caso no es necesario. ¿Ya? Entonces, lo que implica que si queremos obtener los parámetros del modelo y con esto los efectos, de los efectos de U sobre I, yo tendría que experimentar y obtener al menos 4 puntos.
¿Por qué al menos 4 puntos? Porque tengo que determinar 1, 2, 3 y 4 parámetros. Entonces debiese obtener al menos 4 puntos para este sistema de 2D. Y si no le queda claro, analicémoslo con hagamos la analogía con respecto a un diseño experimental en una sola dimensión. Este sería el caso más general. Si yo asumo que estoy lejos del óptimo, entonces si es que estoy lejos de un óptimo de trabajo y estoy haciendo un análisis exploratorio de una variable, por ejemplo, la temperatura en función del rendimiento, entonces si es que esta superficie, que es hipotética, que yo la conociera, me dice que acá está la temperatura óptima de trabajo, que me entrega un rendimiento óptimo de trabajo, y partimos de la misma base que vamos a comenzar a trabajar nuestra primera iteración, como decía la Camila, es lejos del óptimo, entonces en este punto, cuando yo intente reconstruir esta curva dentro de un determinado margen experimental, lo que yo voy a tener es una línea recta, pues, ¿no es cierto? Sí es una línea recta. Y cuando yo quiero obtener la ecuación de la recta, fíjense que esta ecuación de la recta es tal como aparece ahí, I igual beta 0 más beta 1 por T. ¿Cuántos puntos mínimos yo debiese obtener para obtener el beta 0 y el beta 1? Que me va a permitir entonces hacer la relación entre rendimiento y temperatura. 2, pues, ¿no es cierto? Para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Y qué pasa si tengo 3? Te sobra 1. ¿Y qué hago con ese 1 que está ahí? Linealmente independiente. No. Pero depende, o sea, ¿integra la curva? O sea, ¿está dentro de la recta? No necesariamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, Camila, si yo dije, voy a tener un punto acá y otro punto acá, y es una línea recta igual? Si yo le digo que tiene que obtener solamente 2 parámetros, ¿qué hace con esos puntos? ¿Para qué se usan? Pero sí, imagínense, Marcelo, y yo le digo, aquí está todos esos puntos. Y le pido obtener esa ecuación de la recta para esos 4 puntos. Igual aquí tú tienes que sacar la pendiente. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo ir para el equilibrio? Esa es la cuestión. Bien, ahí está eso es lo que yo le quiero decir. Porque podría ocupar estos 2 puntos, ¿no es cierto? Podría ocupar estos 2. Podría ocupar estos 2. Esto. Esto. ¿Cuál uso? Nos va a servir porque fíjense que aquí yo voy a tener hartas rectas. ¿Ya? Voy a tener un beta 1, un beta 2, beta 3. O sea, beta 01, beta 02, beta 03. Un beta 1, 1, beta 1, 2. Todas las rectas que están ahí. Pero hay una recta que va a ser una especie de recta promedio, que va a pasar por la mayor cantidad de puntos posible o que va a tener la menor distancia entre todos los puntos. Y esa recta va a tener un parámetro beta 0 y beta 1. Entonces, ¿para qué me sirven los otros puntos? Para determinar, ¿saben qué cosa? El intervalo de confianza de los parámetros. Para eso. ¿Y por qué es tan importante determinar el intervalo de confianza de los parámetros? Porque imagínense, Marcelo, que después de hacer todo este análisis, me da que el intervalo de confianza de todo imagínense que yo digo y todavía no sabemos cómo lo vamos a calcular, eso piano. Beta 0 más beta 1 por t. Y si yo le digo a Marcelo que este valor es 0,1, uno dice, es poco, 0,1, el efecto que tiene, poco. Y el intervalo de confianza de eso es más o menos 0,5, entonces este puede ser 0,1, pero también puede ser 0, porque es el intervalo de confianza. Entonces en ese caso, realmente estadísticamente no es significativo el efecto que produce la temperatura sobre I. Esta no. Pero por ahora vamos a... Esto lo ponemos en un paréntesis, porque nos va a servir para más adelante. Pero por mientras vamos a decir que para este sistema yo debiese obtener, si es que no quiero obtener el intervalo de confianza a mis parámetros, yo debiese obtener mínimo 2 puntos. Eso es ley, ¿no es cierto?
Y si ahora tenemos dos dimensiones, esto es un plano que tiene una ecuación que tiene 4 parámetros, entonces yo debiese obtener 4 puntos. Entonces, ¿dónde obtengo esos 4 puntos experimentales? Piensen, por ejemplo, que yo voy a trabajar en una zona, imagínense usted, que determinó que, de acuerdo a la patente de extracción de stevia, puedo trabajar un pH de 6 o un pH de 8. ¿A qué pH trabajarías tú? Si es que mi idea es obtener un plano. Muy bien, ¿no es cierto? En los extremos. No voy a trabajar al pH 7, ¿no es cierto? No, pues. Entonces, aparte que mientras más lejanos estén los datos, más región abarco, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo tengo una región experimental acotada, quizás sería bueno trabajar entonces en los límites de mi región experimental, formando entonces un cuadrado de experimentación. En este caso formamos una recta de experimentación y en este caso formamos un cuadrado de experimentación donde cada arista de este cuadrado corresponde a los puntos donde yo voy a realizar mi experimento. Cristian, entonces yo voy a tener acá un U1, 1, U2, 1. Acá va a estar entonces el primer experimento que yo voy a plantear. Va a haber otro acá, va a haber otro acá y va a haber otro acá. 4 experimentos que, una vez que yo obtenga todos los I para cada uno de estos experimentos, voy a poder obtener mediante, por ejemplo, un sistema de ecuaciones de 4×4, todos los parámetros que están ahí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo ahora yo determino cuál va a ser el número de experimentos si tengo más de 2 dimensiones, por ejemplo 3 dimensiones? Pues en ese caso sería, ¿cómo aparece ahí? Pues sería, partimos de una dimensión que es una recta, 2 dimensiones que es un cuadrado, 3 dimensiones que es tiempo. Muy bien, efectivamente. Y ese cubo que está ahí es una especie de una región experimental que se va a reflejar en una especie de hipersuperficie que le llamo. Ya, porque básicamente si tenemos 2 dimensiones, tenemos una superficie, ¿no es cierto?, arriba, 3 dimensiones ya es más complicado, porque entonces llamémoslo que una superficie en n dimensiones. Ya. Entonces, el número de experimentos mínimos que yo debiese obtener para un diseño factorial de 2 vías que parte de la base que estoy lejos del óptimo, por lo tanto, la superficie de respuesta se comporta como un plano, va a ser 2 elevado a n, siendo 2 el número de factores, el nivel de los factores al cual yo voy a realizar la experimentación, o sea, nivel mínimo y nivel máximo, 2 niveles, y n el número de factores que van a estar en estudio. Un factor, A, 2 factores, y para el caso de nuestro experimento, 3 factores. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es proponer una región experimental que es un cubo. Y vamos a experimentar en cada una de las aristas de este cubo. ¿Ya? A. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya tengo 8 corridas experimentales. Respondí a la primera pregunta de cuál es el mínimo de corridas experimentales que tengo que realizar. Y ahora, estas corridas experimentales las voy a planificar de manera inteligente. ¿Ok? Y esa forma de planificar de manera inteligente va a tener un paso previo que va a ser un paso de adimensionalización o normalización. ¿Por qué? Porque voy a comparar peras con manzanas. Voy a comparar concentración con temperatura. Y si usted nota, la temperatura podría estar en Kelvin. Podríamos estar trabajando entre, no sé, 298 y 318 grados Kelvin. Y la concentración va a estar, por ejemplo, en 1 ppm y 2 ppm. O un 0,01% y 0,02%. Entonces, para evitar eso, para evitar ese cambio de unidades que me podría llevar a problemas al momento de determinar este parámetro, lo primero que voy a hacer va a ser adimensionalizar mi sistema. O sea, voy a quitarle las dimensiones, las unidades de ingeniería, y entonces voy a definir una normalización que va a ser esa que aparece ahí. O sea, voy a pasar de mi variable en unidades de ingeniería, U, por ejemplo, temperatura, a temperatura adimensionalizada, ¿ya? Determinada por ese gorrito que está acá. ¿Ya? ¿Y cómo la voy a obtener? Imagínense ustedes que
No está determinado todavía, no. Imagínense entonces que yo voy a trabajar a dos temperaturas, temperatura alta y temperatura baja, para hacer mi experimentación. Se voy a trabajar con una temperatura. Temperatura baja, temperatura alta. ¿Ya? Y entonces lo que yo voy a proponer es que en vez de trabajar esto, en vez de complicarme por los grados Kelvin, perdón, por los Kelvin, por los grados Celsius, etcétera, lo que yo voy a obtener es una temperatura adimensionalizada. Y esa temperatura adimensionalizada, que por ejemplo podía ser 100 y 200, por poner un número cualquiera, ahora va a ser la temperatura menos temperatura promedio, la de abajo, o sea, la que está justo al medio acá, partido por el rango de temperatura medio. ¿Ya? Tal como aparece ahí. Entonces, reemplacemos la temperatura baja adimensionalizada. Y va a ser 100 menos 150 partido por... Listo. O sea, ¿qué creen ustedes? Por inducción podríamos decir. Hagamos lo mismo con la concentración, que va a trabajar entre, no sé, entre 10 y 20 ppm. Va a ser 10 menos 15 partido por 5 menos 1, 20 menos 15 partido por 5, más 1. Entonces, ahora tengo unas nuevas unidades que son completamente comparables entre ellas. Porque no dependen de las unidades, no dependen de la tasa de cambio tampoco que estoy haciendo el estudio, sino que voy a transformar entonces de un eje coordenado, en este caso en unidades de ingeniería, a un eje coordenado en unidades normalizadas. Y que lo voy a obtener mediante esta ecuación que está acá. Y siempre me va a dar que va a estar entre más 1 y menos 1. Mi región experimental entonces va a estar acotada entre estos dos valores que están acá, que se obtuvieron como mediante la utilización de esta adimensionalización. ¿Por qué adimensionalizo? Porque así puedo comparar. Y así puedo decir, por ejemplo, que el efecto de la concentración es más importante que el efecto de la temperatura, aun cuando existan órdenes de magnitud y diferencia entre ellos. ¿Por qué les digo eso? Imaginémonos que después de hacer todo el experimento, toda la serie de cálculos que vamos a realizar, llegamos a que beta 0 más beta 1t más beta 2c. Llegamos a que esa es la ecuación que modela mi sistema. ¿Ya? Y entonces, si es que yo no hago esta adimensionalización, esto va a tener del orden de 10 elevado a 2. Y esto va a tener del orden de 10 elevado a menos 2. Porque trabajé en grados centígrados y en porcentaje. Entonces, claramente, los efectos que tienen tanto la concentración como la temperatura van a depender de esto que está acá, van a ser completamente dependientes. Por ejemplo, acá voy a tener que multiplicar por un factor muy grande para transformar esto, por ejemplo, a rendimiento. Y voy a tener que transformar por un factor muy grande para pasar muy chico, para pasar de temperatura a rendimiento. Porque generalmente el rendimiento se mueve entre 0 y 1. Entonces, si es que esto está del orden de 10 elevado a 2, yo este factor que está acá, que tiene unidades de rendimiento partido por temperatura, y esa temperatura en grados Celsius, debiese tener un orden de magnitud producto de dos cosas. La magnitud del efecto, qué tanto cambia esto, y también estaría el valor que tiene esto, tiene dentro de eso el orden de magnitud de las temperaturas. Entonces, para evitar eso, y poder comparar y, por ejemplo, decir que este tiene un efecto de 10 y este tiene un efecto de 20, por lo tanto, este 20 es más grande, por lo tanto, es mucho más sensible un cambio en la concentración a I, lo que voy a hacer es adimensionalizar. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque a partir de eso yo podría, por ejemplo, decir, el efecto más sensible es el que voy a tocar un poco, para poder producir entonces un cambio grande en mi rendimiento. Por eso. O en su efecto, como este es el efecto más sensible,
si yo quiero mantener esto fijo en un determinado valor, este es el que me tengo que preocupar en el sistema de control. Otra forma de verlo también, ¿ya? Porque no solamente queremos optimizar, también podríamos controlar con esto, ¿ya? Dígame, Matías. Siempre como que presenta la normalización presenta esa simetría. En el fondo como el óptimo va a ser como la punta De hecho, pero nota algo que en este caso estamos trabajando dentro de una región experimental donde esto está lejos. Ese es el. Pero sí, efectivamente, si estuviese trabajando en el cercano al óptimo, efectivamente, y justo me tocó estar en la región experimental donde al medio está el óptimo, entonces vaya a tener el óptimo en el 0,0. Pero no necesariamente va a ser así siempre. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, ya con la temperatura y la concentración no tenemos ningún problema? Pero ¿qué pasa con el tipo de catalizador que era en el que estábamos trabajando en un principio, que está ahí? Ese que está ahí. También, pues, ¿no es cierto? Yo le podría asignar, por ejemplo, a la variable más 1, a la variable, al catalizador A, por ejemplo, la variable más 1 y al catalizador B la variable menos 1. O sea, básicamente pasar de algo que es cualitativo a algo que nos va a permitir realizar este estudio, ¿ya? Que en este caso va a ser cuantitativo entre comillas, pero simplemente yo estoy asignando un valor de más 1 o menos 1. Eso es todo, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, yo podría, a partir de la normalización, poner todo en escalas comparables, partiendo, por ejemplo, de la región de experimentación que va de 180 a 160 grados Celsius a una región de experimentación normalizada más 1 menos 1. La concentración de 40 a 60 partes por millón a más 1 y menos 1. El tipo de catalizador a más 1 y menos 1. Y entonces, a partir de este nuevo eje coordenado, que ahora fíjense que va a ser un cubo que va a tener solo aristas que van a tener el mismo tamaño. O sea, es un cubo completamente. Dígame, Marcelo. La temperatura de concentración crea una superficie, ¿cierto? Pero para esa misma superficie se podrían usar N catalizadores, no solo dos. Bueno. Existe, tú dices, por ejemplo, a ver, explíquese un poco más, para ver si lo entiendo. Porque ya, de temperatura y concentración, ¿Le queda? la superficie, ¿cierto? Sí. Sale el par ordenado y el cuadrado. Pero ya, ustedes después suponen que para acá también van a ser solamente dos tipos de catalizadores, no N catalizadores. No. ¿Y por qué puede hacer eso y no hacer comparación entre N catalizadores? O sea, porque solamente estoy comparando entre dos catalizadores. ¿Está ahí? Pero es por eso, básicamente, porque, por ejemplo, si lo quisiera hacer... Por ejemplo, habría otra forma de analizarlo y que, en vez de, por ejemplo, poner el catalizador A y poner el catalizador B, poner mezcla. Y aquí está 100% A y 100% B. Este ahí podría ser, pero esto es una variable continua. Esto es una variable que es discreta. Tipo de catalizador. Uno o el otro. ¿Está ahí? Igual lo puedo hacer, por lo que voy a tener en este caso, Marcelo, van a ser dos superficies. Una para A y una para B. Y voy a analizar para esas dos superficies. O sea, sería como hacer una parametrización, solamente que la parametrización no es discreta, sino que, o sea, no es infinita, sino que es discreta. Tiene solo valores finitos. Tiene un valor finito, en este caso 2. Ya. En cualquier caso, yo siempre voy a poder trabajar con esto, con este concepto de variable normalizada, independientemente si es que la puedo transformar mediante la discretización, mediante la normalización que yo le había mencionado, que es la temperatura, la concentración, la variable cualquiera, menos la variable en el centro, partido por el rango medios. En este caso también lo podemos hacer. Simplemente que no puedo... Dígame, Camila. Pero habíamos quedado que eran 8 Corridas experimentales. no sé si tiene que ver. No, todavía no. Ahora, yo lo único que determiné era que iban a haber 8 corridas experimentales. Y esas 8 corridas experimentales iban a estar, en este caso, en los vértices de este cubo que estaba ahí. ¿Ya? Pero todavía no he determinado cuáles son estas 8 corridas experimentales. Ahora las voy a determinar. ¿Ya? Pero antes de eso, como yo quiero llegar a esta ecuación que está acá, que me va a permitir determinar el efecto que tiene la temperatura sobre el rendimiento, primero los voy a poner en escalas comparables. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, voy a partir normalizando. ¿Ya? Y luego lo que voy a hacer es proponer una matriz de experimentación, que se me adelanta, que ahora viene la matriz de experimentación. Pues está muy bien, de hecho ya le sacó la foto completamente, pues ya sabe que vamos a ir iterando mediante un experimento para llegar a el óptimo. Y esta va a ser esta matriz de experimentación, que es una matriz de experimentación inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque está construida de tal forma que mediante un análisis que lo vamos a ver a continuación, vamos a poder sacar
ni siquiera resolviendo la ecuación el sistema de ecuaciones de 4, en este caso, de 8 por 8, vamos a poder obtener toda la información de inmediato. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir experimentando. ¿Ya? Entonces, imagínense que lo que vamos a hacer acá es, como es el mínimo número de corridas experimentales, la idea es que cada una de estas corridas experimentales me entregue una información única. ¿Y cómo sería eso posible? Identificando que ninguna combinación de temperatura, concentración y catalizador se repite. ¿Ya? Eso es lo primero, porque estamos hablando del mínimo número de corridas experimentales, así que hay que sacarle la mayor información. Si yo tuviese, por ejemplo, esta corrida experimental y esta corrida experimental acá, serían los dos puntos linealmente dependientes y no podría obtener todos los parámetros. ¿Ya? Entonces, considerando eso, tendría esta matriz experimental. Y esta matriz experimental, como les decía, tiene dos características. La primera es que cada experimento es único. Y la segunda, por ejemplo, no van a encontrar ninguna repetición de signos. Y la segunda es que, como vemos a continuación, nos va a permitir obtener el efecto de las variables. Entonces, Ámbar, yo me voy al laboratorio. Entonces te digo, ya, tú tienes que realizar estas corridas experimentales que están acá. Entonces usted se va al laboratorio con su tablita y usted sabe que si no le gustan los menos, le puede poner 160 y aquí le puede poner 180. Eso no hay ningún problema. Lo importante es que cada uno de estos corridas experimentales va a ser un batch, en este caso de reacción, donde usted va a medir al final una línea, lo va a poner en el Excel para que no se le pierda el papel, va a poner entonces la respuesta que obtuvo en el reactor. Pero aquí hay algo que hay que considerar, y es que esta corrida experimental tiene un orden que yo se los acabo de dar, y ustedes, para hacer todo el análisis estadístico, tienen que proponer diseños que son perfectos. Entonces, ¿qué tendría que hacer, Camila? Aleatorizar el orden de las corridas experimentales. Fantástico. Justamente eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Súper sencillo. Excel, columna siguiente, y en el Excel lo que hay que hacer es poner número aleatorio, que le entregue un número aleatorio, ordenar, y van a quedar desordenadas estas corridas experimentales. Y ya está lista para ir a aleatorizar, o sea, a experimentar. Y entonces Ámbar fue a experimentar, y entonces se encontró con todas estas respuestas, que de acuerdo a la aleatorización, y bloqueé, por ejemplo, que la misma persona me iba a hacer el mismo análisis, ella sí fue la única que fue a obtener los resultados, y entonces yo doy fe de que estos números que aparecen acá son provenientes de un experimento que es aleatorio, ¿no es cierto? Y entonces obtuvo todos estos datos que están acá, los volvió a ordenar nuevo su matriz para hacer el análisis que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esta matriz, aun cuando está ordenada, se obtuvo mediante la aleatorización de la experimentación. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ya. Que me sacaron el reloj. Ya. Entonces, vamos a obtener esas 8 corridas experimentales, esas 8 respuestas experimentales. Y lo que vamos a hacer es vamos a analizar el efecto primero de la temperatura. Y para eso, ¿Felipe? ¿Felipe? Sí. Muy bien, Felipe. Para eso, analice la primera y la segunda corrida experimental. Solo la primera y la segunda. ¿Qué observa? Que la respuesta, ¿cuánto cambió? Entre la primera y la segunda. ¿No es cierto? ¿Y qué cambió entre la primera y la segunda corrida experimental? Y nada más, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir de ahí que entre esta corrida experimental y esta, o sea, que el efecto que tuvo la temperatura al pasar de un nivel más bajo a un nivel más alto es 12. Repitamos. Ahora para la corrida experimental 3 y 4. ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué cambió entre la corrida experimental 3 y la 4? O sea que un segundo punto nos dice que el efecto que tiene la temperatura al pasar de su nivel más bajo a su nivel más alto es 14. Analiza el tercero ya que está ahí. 5,6. ¿Cuánto es la diferencia? Está bien. ¿Qué pasó? Pasamos de 12, 13 a 31. Y fíjense que lo único que cambió fue
¿qué cosa? La temperatura, nuevamente. O sea que el efecto que tiene la temperatura, para pasar de su nivel más bajo a su nivel más alto, es 31. Aumentó al doble. Ah, pero no importa, pues si... O sea, eso es lo que... Y por ejemplo, hagámoslo con el último, ya que estamos acá. Ya, 35, ¿no es cierto? De 45 a 80. 35. O sea, podríamos decir que el efecto promedio que tiene la temperatura va a ser 12 más 13 más 31 más 35 partido por 4. ¿Sí o no? Y eso entonces sería cómo afecta la temperatura a la respuesta, al rendimiento en promedio. Pero, Camila, ¿por qué crees tú que existe una diferencia entre 13, 14, 31 y 35? Pero fíjate que aquí tenías 13, 14 para una concentración negativa y una concentración positiva. Y luego tuviste un 31 y un 32. Ah, entonces de esto usted podría simplemente, así como pensando en cómo está reaccionando mi sistema, ¿que podría haber una interacción entre la temperatura y el tipo de catalizador? ¿Sí, no es cierto? Porque de hecho, trabajar con un catalizador entrega un efecto de la temperatura que es en promedio, ¿qué les digo yo? 12,5. Pero si usted cambia el catalizador, potencia el efecto de la temperatura, lo hace mejor. ¿Podríamos decir que la concentración no es tan influyente porque en el primer experimento cambió solo de 12 a 14? De hecho, ¿Puedes fijarlo? por supuesto que sí, pues. ¿No es cierto? De 31 a 30. Poco en comparación a qué, eso sí, Matías. ¿Y en comparación a qué creen ustedes más? Al ruido que tiene su sistema. Porque eso es vital. Porque una cosa es comparar entre los efectos, pero no nos podemos quedar solamente ahí, pues porque nosotros aprendimos en la primera parte del curso que no podemos inferir, no podemos concluir a partir de esta muestra. Yo tendría que hacer infinitas corridas experimentales de 8 para obtener una información que fuese poblacional y a partir de eso tomar una decisión y decirle al inversionista, sí, esta es la temperatura con la cual tu reacción para producir un producto de interés o un commodity es el mejor. ¿No es cierto? Pero bueno, hay otra opción, porque no es experimentar infinitas veces, y es sacar intervalos de confianza, aplicar estadística. Entonces, ese efecto, que por ahora decimos que es grande, luego lo vamos a decir que es grande más o menos un determinado intervalo de confianza. ¿Ya? Ok, entonces estas respuestas experimentales que están acá, de acuerdo a el análisis que acabamos de hacer, nos van a permitir, mediante una suma, perdón, una resta, en este caso 72 menos 60, 68 menos 54, 83 menos 52 y 80 menos 45, nos va a permitir, ¿qué cosa? A sacar cómo afecta la temperatura a la respuesta. Y si analizamos, vamos a obtener entonces que el mejor estimador del cambio esperado, en este caso entre 12, 14, 31 y 35, va a ser por supuesto el promedio, ¿no es cierto? Y ese va a ser el mejor estimador de cómo afecta la temperatura a la respuesta de interés. Por lo tanto, podríamos decir que el cambio esperado en la respuesta cuando cambia la temperatura de 160 grados a 180 grados es, en promedio, 23. Listo. ¿Y qué pasa con la concentración? Lo mismo. Solamente que en vez de hacerlo entre el 1 y el 2, lo va a hacer ¿entre qué? ¿Entre qué crees tú, Daniela? Veamos, pues, si aquí por eso te queda una matriz inteligentemente planificada. Y entonces nota que entre el 1 y el 3, lo único que cambió fue la concentración. Entonces, el efecto que tiene la concentración en la respuesta de interés es menos 6. O sea, cuando cambio la concentración de 20 a 40 ppm, mi respuesta disminuye en 6. Y fíjate que qué pasa cuando ahora hago lo mismo con el 2 y el 4. Cuando cambio mi factor desde su respuesta, su nivel más bajo a su nivel más alto, la respuesta cambió en este caso, menos 4. ¿No es cierto? O sea, disminuyó. Y luego puedo hacer lo mismo acá, la 5 y la 7, y la 6 y la 8. ¿Cuántos efectos tengo? 4. Y esos 4 me van a entregar
que en promedio el efecto de C es menos 5. ¿Qué quiere decir que sea menos 5? Que en promedio yo espero que el rendimiento disminuya en 5 unidades cuando paso la concentración de su nivel más bajo a su nivel más alto. ¿Ya? O sea, en este caso, Marcelo, lo borré. El delta I partido por delta C es negativo, porque tienen efectos, o sea, uno aumenta y el otro disminuye, ¿no es cierto? ¿Y tendrá esto algo que ver con la pendiente de la ecuación que estábamos sacando? Sí, pues, tiene todo que ver. Pues. ¿Cuánto cree usted que, si tiremos en un carril, ya que estamos acá, estamos avanzando, ¿cree usted que esto es la pendiente? ¿Cuántas veces la pendiente es? Es un número multiplicado por la pendiente. Es la pendiente media. O sea, es 2 veces la pendiente este. O sea, esto partido por 2 me entrega la pendiente. ¿Y por qué cree usted eso? Porque analizamos un cambio que va desde menos 1 hasta más 1. ¿Cuántas unidades hay ahí? 2. Y la pendiente es el cambio que se produce cuando cambia U en una unidad. Por lo tanto, la pendiente va a ser menos 2,5. Y en el otro va a ser 23 media. ¿Ok? Pero por eso sería la pendiente para cada variable. Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo esta ecuación que está acá. Este que acá acabamos de obtener el beta 2 que va a ser menos 5 partido por 2. Acá 23 partido por 2. ¿Nos falta obtener esto? Ya. Y lo mismo podemos hacer para el catalizador. Cuando yo cambio un catalizador del catalizador B al catalizador A, la respuesta disminuye en 8. Cuando cambio el catalizador B a un catalizador A, la respuesta aumenta en 11. ¿Cómo es eso posible? Por la interacción que habíamos analizado recién. Porque fíjense que este cambio que está acá se produce cuando tengo una temperatura en su nivel bajo. Pero cuando tengo la temperatura en un nivel alto, o sea, para pasar de esta corrida experimental a esta corrida experimental, ahora la respuesta aumenta. ¿Por qué? Porque existe una interacción entre temperatura y catalizador, que ya lo vimos antes, porque me aumentó la respuesta esperada desde 13 hasta un promedio 32, algo. ¿No es cierto? Entonces, con este método podemos analizar cada uno de los efectos que tienen y aparte, y a partir de esto, entonces podríamos obtener estos efectos promedio. ¿Y cómo los podría obtener de manera más sistemática en vez de estar restando? Bueno, sencillamente lo que yo podría hacer es multiplicar esta columna, que es más 1 y menos 1, más 1 y menos 1, por la respuesta. Y a partir de eso luego sumar. Me va a entregar el mismo resultado. Y dividirlo por ¿qué? Por el número de corridas experimentales partido por 2. ¿Ya? Y hacer eso mismo para la temperatura, la concentración y el catalizador. Y entonces a partir de eso obtendría de inmediato los efectos. ¿Y cómo se puede hacer esto? En Excel, botado. Botado porque usted llega a esto y yo le decía, anótelo en Excel porque se le van a perder los resultados. Bueno, no pasa nada, pues ahora que tiene menos 1, más 1, menos 1, más 1, multiplica. ¿Ahí es el número de probabilidad dividido por 2 o multiplicado por 2? Dividido. Pero todo el dividido. Póngale un paréntesis. O sea, divide por 4. No por... No, multiplica por arriba. También. Dividió en n, multiplica por. Si no le gusta la división de la división, multiplique. ¿Ya? ¿Sí o no? Listo. Y a partir de eso entonces obtiene los mismos resultados. Exactamente los mismos resultados. ¿Qué van a ser? Los efectos. Que es equivalente a decir que el rendimiento de reacción va a cambiar en 23 puntos de rendimiento de lo que sea cuando la temperatura pasa de su nivel más bajo, desde 160, a su nivel más alto. 180, se lo he dicho ya 3 veces. Repito cosas que después se preguntan y que son importantes. El rendimiento de la reacción disminuye en promedio en 5 puntos cuando la concentración pasa de su nivel más bajo a su nivel más alto. Y por último,
el efecto del catalizador nos dice que la respuesta de la reacción, el rendimiento de la reacción, va a aumentar en promedio en 1.5 puntos de rendimiento cuando paso de un catalizador B a un catalizador A. O sea, eso es lo que yo ganaría si es que en promedio, si es que estoy trabajando con un catalizador determinado y cambio ese catalizador a un nuevo catalizador. ¿Ya? Manteniendo el resto de las cosas constantes. Porque son justamente eso. Si yo mantengo todo constante, esos son los efectos. ¿Ya? Y bueno, volvamos al caso de la temperatura y como yo les decía, fíjense que efectivamente existe una interacción, que lo analizamos ya. Llegamos a la conclusión de que cuando el catalizador estuvo en un valor B, entonces el efecto de la temperatura fue en promedio 13. Y cuando mi catalizador es A, el efecto de la temperatura aumentó hasta 33. ¿Existirá una interacción? Sí, existe una interacción. ¿Y esa interacción cómo se puede obtener? Se puede obtener básicamente analizando entonces qué pasa cuando cambia esta condición versus cuando cambia esta otra condición. A lo que voy. En promedio cambió en 13. Y en promedio cambió en 33. Entonces, ¿cómo cambia el efecto de la temperatura con el catalizador? Va a ser 33 menos 13 partido por 2. Porque van a tener ustedes un promedio acá de cambio en la respuesta de interés y otro promedio acá de cambio con la respuesta de interés, donde la única diferencia es que estoy trabajando con un catalizador 1, menos 1 o un catalizador más 1. Por lo tanto, el cambio que se produciría al pasar de un catalizador menos 1 a un catalizador más 1 va a ser, y a la vez estoy cambiando las temperaturas, va a ser el 33 menos el 13 partido por 2, o sea, 10. Y ese 10 que está ahí es, ¿qué cosa? Beta, otro beta más. Y ese beta que está ahí, chiquillos, va a ser beta T K multiplicado por T, ¿por qué? Por la temperatura y por el tipo de catalizador, que es la interacción que hay entre los dos. Por supuesto, pues puedes sacarlos todos, porque de hecho, Camila, ¿cuántos parámetros tenía esto? En total, ¿cuántos podía obtener máximo? 8, ¿no es cierto? Porque tiene 8 corridas experimentales. Veamos cuáles son. Por supuesto. Y también, como yo les decía, imagínate que estáis trabajando en un sistema biológico, perdón, un sistema biológico. La concentración también podría tener relación con el catalizador, que en este caso son microorganismos. ¿Está? Entonces, como nos vamos a poner en todos los casos, veamos cuáles son todos los parámetros que yo debiese obtener. Entonces, mi respuesta de interés. ¿Y el B0, el beta 0, qué sería? ¿De K solo? Analicemos lo que da al tiro. Pongámoslo y vamos a ver de inmediato, Camila. Beta 0. Algo que no depende de nada. Más. Beta 1. ¿Qué va a ser? Beta, y le voy a poner de inmediato para que tenga un sentido, ¿no es cierto? Vamos a poner que beta 1 va a ser beta T. Multiplicado por T. Normalizado, eso sí, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo todo esto normalizado. Más beta sub C, C normalizado. Más beta sub K multiplicado por el K normalizado. Y aquí, con otro color, con rojo. Beta TK, que correspondería a la interacción que podría haber, al efecto que tiene la interacción que podría haber entre la temperatura y el tipo de catalizador, pero para hacerlo mejor, más ordenado, va a ser TC. Para hacerlo así. Multiplicado por T y multiplicado por C. Luego tendría usted más beta TK, ahora sí, multiplicado por T por el catalizador. Y efectivamente, Camila, va a haber otro efecto más. ¿Cuál es? CK, CK. ¿Y nos quedamos ahí o no?
Muy bien, Marcelo. Beta T, C, K, multiplicado por T, C y K. Excelente. Súper bien. Pongamos todo y volvamos. Y eso que no lo hago con otras letras. Hagamos la región experimental. Región experimental. ¿Cierto? Ahí están todas las combinaciones de más 1, menos 1, más 1, menos 1. Los tríos ordenados. ¿No es cierto? ¿Dónde está el centro de la región experimental? Perfecto. Y eso sería acá, acá, acá. O sea, en ese punto que está ahí, ¿no es cierto? Camila, reemplaza la región experimental en tu ecuación. ¿No es cierto? 0, 0, 0, 0. Y entonces queda que I va a ser igual a beta 0. Entonces, ¿a qué corresponde el beta 0? A la respuesta esperada en el centro de la región experimental. Clave, información clave que el próximo martes nos va a permitir obtener algo que es bastante interesante y que es analizar si realmente lo que yo les comenté en un principio era cierto o no, en el sentido que si realmente estoy lejos del óptimo o estoy en el óptimo. Esta información que está acá, que es algo así como la respuesta esperada en el punto experimental, nos va a permitir, a partir de este valor que está acá, que es muy sencillo, determinar si es que esto es un plano o es una parábola. ¿Por qué? Porque, volvamos a las dos dimensiones para poder verlo. Si es que yo pensé que era un plano y realmente es una parábola, o sea que aparte hay que considerar elevado al cuadrado estos términos, entonces la distancia que hay entre lo que me predice el plano y lo que yo experimenté, entonces voy a tener que experimentar en un punto central. La distancia que hay entre este valor y el valor que yo podría obtener acá experimentalmente me va a indicar si mi región presenta curvatura o no presenta curvatura. Ya, pues eso lo vamos a dejar el concepto para la otra clase. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo puedo determinar todas estas interacciones que noten que los parámetros, los efectos, van a ser 1, 2, 3, 3 y 1. O sea, voy a tener efectos de primer orden, efectos de segundo orden o interacciones de segundo orden e interacciones de tercer orden o interacciones ternarias. ¿Ya? Entonces tienen 7 posibles efectos y eso los voy a obtener con estos otros parámetros. Y la otra corrida experimental que me queda, esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los puedo obtener fácilmente? Bueno, existe una manera muy sencilla de obtener todos los efectos y que corresponde a simplemente ir multiplicando los signos, como yo les decía, por la columna de respuesta. Pero eso me servía con los efectos de primer orden, ¿no es cierto? ¿Y cómo crees tú que hago, Daniela, con los efectos de segundo orden? O interacciones binarias. Podría, por ejemplo, ¿qué cosa? Cuéntame. Pero si no hay respuesta incorrecta, pues analicémoslo mejor. Analicémoslo y ahí vamos a llegar a una conclusión que nos va a interesar. Entonces, partamos de que calculamos ese efecto que era 10 y que lo obtuvimos a partir de este 33 menos 13 partido por 2. ¿Por qué partido por 2? Porque eran interacción con valores negativos e interacción con valores positivos. ¿Ya? Y ese 13 que estaba ahí y ese 33 que estaba aquí, a su vez, era un promedio. ¿Ya? Entonces, y ese promedio se obtenía a partir de
Bueno, básicamente la resta de estos dos términos, la resta de estos dos términos, la resta de estos dos términos, la resta de estos dos términos en rojo. ¿Ok? Y entonces, tal como decía la señorita, eso de dividido por, mejor llevemos todo a una sola división. Y en este caso esa división es esta que está acá. Partido por 4. 4 que es n partido por 2, que era lo que yo habíamos hecho antes. Y ahora fíjense que aparece 31, 35, 12 y 14. Distribuyamos los términos. ¿Ya? Valores, y estos valores que están acá, este 31 proviene de hacer esta resta que está acá, ¿no es cierto? Sí. Y ese que está acá, el 35 proviene de hacer la resta que está acá. Y esta resta que está acá salió de multiplicar, o sea, y esta resta que está acá salió de multiplicar ese valor por esto que está acá. Sí, y sumarlo. Esa resta es equivalente a tomar el de la columna 1, la fila 5 y la fila 6, poner los signos acá y sumar, equivalente a restarlo, ¿no es cierto? Y fíjense que ese 12 que está acá, ese que está ahí, salió de restar el 72 menos el 60, nuevamente lo mismo. Pero ahora esto tiene un signo negativo. ¿Y ese signo negativo de dónde aparece? De a ese signo, luego multiplicarlo por este otro signo que está ahí. Entonces, ¿cómo aparecen todas las interacciones? Súper sencillo. Todas las columnas que vienen aparecen de multiplicar T por C y esa columna aplicársela a la columna de respuesta de interés. Y entonces a partir de eso, chiquillos, puedo generar una columna de interacciones. Y esa columna de interacciones es la que, al aplicarla a la respuesta de interés, sumarla y dividirla por n partido por 2, voy a obtener el resto de los efectos binarios. ¿Y cómo lo voy? Fíjense que... si quiere hacerlo por C, por K... En este caso era por K. En este caso era por K porque lo que estaba haciendo era analizar esto con respecto a esto. Pero si lo quiere hacer por C, lo hacemos por C, pues sería multiplicar ahí. Que creo que es más, existe interacción y este ejemplo tiene interacción en T y K. Entonces es más sencillo verlo así. Ya. Y entonces, muchachos, lo que vamos a obtener entonces va a ser una nueva matriz que va a ser una matriz ampliada, que va a tener las corridas experimentales y luego va a tener cada columna las interacciones. ¿Y cómo se van a formar las interacciones? Súper sencillo, pues, multiplicando cada una de sus columnas por la otra interacción, perdón, el factor T, por ejemplo, con el factor C. Y ese me va a dar la columna que me va a permitir calcular el efecto binario TC. Lo mismo con TK, CK y TCK. ¿Y cómo se obtiene el TCK? Multiplicando las tres columnas. O si no le gusta multiplicar tanto, esa columna con esa. Da igual. ¿Ya? Y entonces obtiene toda la información. Y a partir de esto, puede entonces obtener los efectos de todo de inmediato. Y esa matriz que está ahí, la tabla de efectos de diseño que se le llama, me va a permitir obtener todos los efectos más el último, que corresponde a el valor de I predicho en el centro de la región experimental. ¿Y cómo se obtiene eso, Paulina? ¿Cómo se obtiene ese I en el centro de la región experimental? De todos los I, pues, ¿no es cierto? Obtengo el promedio de todos los I, pues voy a tener el promedio de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Como todos están igualmente distanciados, simplemente tomo todos los valores de I, los divido por 8 en este caso, y obtengo entonces ese punto que está ahí. Y ese punto que está acá corresponde a el término que no es un efecto de mi modelo. Ahora, si no le gusta esta explicación que yo le doy, devolvámonos. Yo tengo mi efecto. Yo tengo mi modelo. Mi modelo está listo. ¿Ya? Y entonces, me voy a poner en el centro de la región experimental. Me pongo en el centro de la región experimental. Y en el centro de la región experimental voy a decir, ¿cuál sería el valor si es que yo paso
Si es que yo aumento la temperatura desde los 150 grados, que es el centro de la región experimental, porque era desde 140 a 150, si yo entonces aumento la temperatura en 10 grados, de 150 a 160. Entonces, ¿qué hace usted? Dice, mantengo todo fijo y me muevo desde el centro hasta que está acá. ¿No es cierto? Y para hacer eso, entonces, multiplico por 1 acá, porque voy a pasar desde 0 hasta 1, y el resto, todo en 0, porque el resto sigue estando en el centro de la región experimental. ¿Y qué obtiene ahí? Entonces obtiene la temperatura, el valor de I que hubiese obtenido cuando solamente hubiese cambiado la temperatura, manteniendo todo el resto en el centro de la región experimental. Oye, ¿y ese valor cuánto es? ¿Cuánto es esa distancia en I? ¿Felipe? 10. Sí, pues eso sería efectivamente, ese sería el delta T en variables de ingeniería, que en variables normalizadas es 1, ¿no es cierto? Y si yo te pregunto cuánto es el delta I, ¿el delta I? ¿Estás seguro? O sea, ¿cómo va a cambiar, Marcelo, cómo va a cambiar I cuando paso desde la región experimental hasta el valor que está ahí? Efectivamente. 23. O sea, yo espero que en promedio mi respuesta va a cambiar en 23 medios. Por lo tanto, si es que estoy trabajando en 64,25, el valor que debiese esperar obtener acá va a ser SI beta 0 más el efecto partido por 2. Y si es que yo le digo ahora, ya que está muy habiloso, y si yo disminuyo, ¿no es cierto? Porque este signo que está acá que nos dice que si aumenta, aumenta, ¿no es cierto? Y si disminuye, disminuye, ¿no es cierto? En cuanto, por cada unidad normalizada, va a disminuir el efecto partido por 2, ¿no es cierto? Y entonces, ese cambio que está aquí, que yo les acabo de mostrar, son cada uno de los efectos que, como habíamos dicho, corresponde al cambio que se produce cuando pasa el factor de su nivel más bajo a su nivel más alto, y es el cambio, como también lo podemos analizar ahí, con respecto a qué cosa, al punto más representativo de mi región experimental, que es el centro de mi región experimental que estaba ahí. O sea, por eso le decía, si no me cree así, haciendo todo este análisis que hicimos, para llegar acá, devolvámonos a partir de una ecuación, ¿qué significa el efecto? Y el efecto significa eso, pues el cambio que voy a producir, que esperaría observar en la respuesta de interés cuando estoy en la región experimental, en el centro, y cambio una variable y la llevo a una de las aristas del cubo. Diga. No necesariamente, podría ser. Si es que I corresponde a la eficiencia, efectivamente. Entonces, de acuerdo, si yo me muevo dentro de mi cubo, podría saber hacia dónde estaría subiendo la curva. Justamente eso. O sea, es que dentro del cubo es difícil verlo, pero si usted piensa eso que como un cuadrado, o sea, que fuese un sistema de 2 dimensiones solamente, no, pues vaya a tener las 2 dimensiones abajo y vaya a tener arriba la superficie. Y entonces a partir de esto vas a poder decir, por ejemplo, mira, después de todo este análisis, este plano crece más en tal dirección. Hacia allá tengo que proponer la próxima experimentación. ¿Está ahí? Pero en este caso, por ejemplo, lo de la temperatura, sabría inmediatamente que tendría que aumentar la temperatura. Por supuesto. Ahí. Y ahora la pregunta que yo le hago es, ¿y cuánto lo tendría que aumentar? ¿Cuánto creen ustedes que...? Imagínense, ya, la Camila me dice, si mi objetivo es aumentar la respuesta. ¿Ya? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿dónde yo debiese proponer, por ejemplo, trabajar? Entonces, muy bien, sería, como yo sé que la temperatura aumenta la respuesta, entonces yo propondría trabajar en 160 grados Celsius, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, 160 grados Celsius. O en el valor más 1. Pero, ¿y si es que yo le digo, y si usted quiere llegar a 100? ¿Qué tendría que hacer para llegar a 100? La concentración, o sea,
sea, podría variar así como podría variar. Sí, ¿no es cierto? Pero si es que yo le digo solamente que tengo que variar la temperatura. Porque aquí vamos a obtener, a partir de esto, una ecuación que va a tener todos estos parámetros, por ejemplo, solamente con la temperatura, manteniendo todo el resto de las cosas fijas. Entonces, nota que al cambiar la temperatura va a cambiar en 23 medios. Y entonces, si yo quiero llegar a 100, yo podría decir, bueno, reemplazo por 100 acá y obtengo la temperatura en la cual yo querría seguir trabajando, pues, ¿no es cierto? Y esa sería la distancia que hay desde el punto central, o sea, de los 150 hasta el valor que me permite llegar a 100. Pero eso es completamente válido, ¿no? ¿Por qué no? Porque si yo trabajo desde esa temperatura que me lleva a 100, no sé, bajo la concentración, tendría más de 100%. ¿No? Pero piensa que todo el resto de las cosas se mantienen fijas. Ya, estoy en la región experimental y entonces voy a cambiar y solamente modificando la temperatura. O sea, me voy a ir en esta dirección del cubo. Porque quizá voy a salir del cubo y no se va a comportar así. Ah, pero muy bien, justamente. De hecho, eso es. Porque esto es válido, pues, pero como esto es un modelo experimental y no es un modelo fenomenológico, la validez de los resultados es dentro de la región experimental, por supuesto. Por supuesto que es dentro de la región experimental. Entonces uno dice, pero ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Porque a partir de esto voy a obtener la tendencia. Y partimos de la base, cuando partimos todo esto, dijimos que imaginémonos que esto es una sábana. Y entonces en esta sábana yo no conozco nada de la sábana. Y lo que estoy a tientas viendo dónde está. Y lo que acabo de obtener, cuando puse la mano en esta región experimental de la sábana, me di cuenta que la sábana tenía una dirección, tenía una determinada pendiente sobre la cual, si yo muevo la mano, probablemente esté el óptimo. ¿Entienden? Lo que yo quiero al final es ver dónde está el cerro, dónde está la parte de arriba, la cima. ¿Ya? Y entonces a partir de esto, estimados, van a obtener esta ecuación que está acá. Una ecuación grande, con harto parámetro, con 8 parámetros. Entonces lo siguiente que vamos a analizar va a ser cuál de estos valores realmente es importante. Porque tal como yo les explicaba, cuando yo tenía una pendiente, cuando yo tenía una línea recta y tenía todos esos puntos experimentales, yo iba a poder obtener varias pendientes, varias rectas en definitiva. Todas esas rectas porque tengo dos puntos que se pueden ir uniendo. Y esta recta es la que mejor representa a todas las otras. ¿Ya? Y entonces, esta recta que está acá me va a permitir, con esos 6 puntos, me va a permitir obtener un B0 que sería un B0 promedio, de todos los que aparecen ahí. Me va a permitir obtener un B1 promedio, que son todos los que aparecen ahí. Y me va a permitir obtener, por supuesto, entonces, I en función de eso. Y como es un promedio, ese promedio tiene asociada una dispersión. Y esa dispersión sería equivalente a ir moviendo, sacando todas las rectas y obteniendo todos los valores de B. Y entonces a partir de eso voy a obtener el intervalo de confianza de beta. Como lo habíamos dicho, ¿qué pasa si el intervalo de confianza pasa por 0? Probablemente esto que está acá no depende, y no depende de X. Pues en este caso va a ser igual. Una vez que vamos a tener este modelo, vamos a hacernos la pregunta, ¿y cuál es el intervalo de confianza de cada uno de los parámetros? Y a partir del intervalo de confianza de cada uno de los parámetros, vamos a decir, por ejemplo, ¿sabéis qué? Esta es una reacción de orden 0. Por lo tanto, no depende de la concentración. ¿Me entienden? No depende de la concentración. ¿Lo veo o no, Ámbar? Sí, que es así. Sí. Todo porque está de cumpleaños. Muy bien, entonces, lo que vamos a responder la próxima semana. Ahora, ¿afecta de manera estadísticamente significativa la temperatura a la respuesta de interés? ¿Afecta de manera significativa el tipo de catalizador ahí? Y solamente analizando acá, podríamos decir que sí y no, porque uno es grande y el otro es chico. Pero ese grande y chico hay que ponerle un apellido, y eso es con respecto a ¿qué? A su dispersión, o sea, a su intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, quedamos para el próximo martes en determinar intervalos de confianza de efectos.